la grabación. Bueno, buenas noches a todos, a los dos que están, que están ahora. Eh, Espero que muy bien. Y bueno, el día de hoy queremos compartir esta que es la segunda clase, me parece, ¿no? De Puente, en línea. Y, y bueno, estuvimos reflexionando un poco sobre qué podríamos compartir, ¿no? Porque en la primera cámara, la cámara básica, ¿no? Y también la cámara avanzada, y está todo planeado, y hay un pensum, ¿no? Un orden de, de las clases que se dan y de los temas, ¿no? Y bueno, tiene su razón de ser y todo, pero en el caso de un puente cambia la cosa, ¿no? Porque hay varios temas que pueden ser, no hay como tal algo que esté ya dicho, ¿no? Que sea como una planeación. Entonces, bueno, buscamos compartir eso que sintamos que sea de ayuda, ¿no? En el momento en el que estamos, en el momento en el que, del camino, ¿no? En el que nos encontramos. Y precisamente queremos hablar el día de hoy de lo que son las pruebas de los elementos, porque es el inicio, ¿no? Del camino. Y creo que en mi cámara se ve algo como, a ver, voy a apagarle y volver a poner. No sé si vean eso verde y morado arriba, pero quién sabe qué es. Entonces, eh, las pruebas de los elementos van a ser lo primero que nos vamos a encontrar, de cierta manera, ¿no? En el camino. Claro, después de que pasamos lo que es la prueba del guardián del umbral, que lo vamos a recordar en unos momentos. Pero las pruebas de los elementos son las primeras pruebas iniciáticas que tenemos en el camino, las primeras pruebas internas. Claro, todo esto es interno, ¿no? Sí ocurren cosas en el mundo físico, evidentemente, ¿no? Para probarnos, porque cómo reaccionamos para trabajar lo que tenemos que trabajar, pero claro, las pruebas son internas, ¿no? Eh, entonces, bueno, debido a que son las primeras pruebas que vamos a pasar en el camino iniciático, es el momento en el que estamos, ¿no? O que está próximo, o que incluso ya está pasando. Y vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Y precisamente empezar diciendo que en las pruebas iniciáticas, ¿no? Y podemos ver esto reflejado, o podemos ver el sentido de esto en algunas frases, ¿no? Como para subir primero tienes que bajar, ¿no? A toda exaltación le precede una humillación, o el que hay que robar la luz de la oscuridad, ¿sí? Porque de los momentos difíciles, de esas situaciones que nos ponen en crisis, es donde podemos sacar mayor aprendizaje y es las situaciones de las que más podemos aprender, las que más podemos sacar luz, ¿no? Igual otra que me gusta mucho que dice, la rosa hace su fragancia del lodo de la tierra, ¿sí? Entonces la rosa, ¿qué es lo que hace, no? Que de este lodo de la tierra transmuta, lo transforma en una fragancia, ¿no? Y huele bien. Entonces, eso es una buena comparación, una buena analogía, un buen simbolismo de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Del lodo de la tierra, de esa oscuridad, de eso que parece que está podrido, ¿no? Que está feo. Tenemos que transformarlo y convertirlo en fragancia, ¿no? En un perfume que sería en comprensión, ¿no? En luz, en un cambio en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento, ¿no? Hacia lo positivo, podríamos decir, ¿sí? Eh, También hay otra que dice, los pies de los tronos de los maestros están hechos de monstruos, ¿no? ¿Y qué son los monstruos? Pues bueno, el ego, ¿no? Entonces viene el ego, tiene que venir, ¿no? Entonces nosotros lo aplastamos y sobre eso construimos, ¿no? Algo así sería. Entonces, las pruebas iniciáticas no son como una, una venganza o no es alguna maldad, ¿no? De la ley o de los maestros o de nuestro propio ser interno para que la pasemos mal, ¿no? No, sino es una parte integral del camino, porque precisamente, ¿no? Esta situación, estas dificultades, los problemas, son lo que nos permite avanzar más en el camino. Claro, también puede haber un avance en situaciones favorables, en situaciones agradables,
pero podemos decir y afirmar que muy probablemente el mayor avance que se puede hacer en el camino sea en esas situaciones que nos prueban, que nos exigen comportarnos como iniciados, ¿no? Como personas que están recorriendo un camino y que no se basan solamente en sus sentimentalismos, no se dejan llevar por sus reacciones. Y sería eso. Entonces, bueno, es lógico que si una persona va avanzando en el camino interior, va caminando precisamente, va teniendo más voluntad, va teniendo más comprensión, más estabilidad, ¿no? Ya tiene supuestamente un centro de gravedad más alrededor de la conciencia. Entonces, bueno, evidentemente, mientras más avanzas en el camino, como tienes más voluntad, más fuerza, más comprensión, las situaciones que se presentan van a ser más intensas, más difíciles, porque se va a requerir mayor esfuerzo de nuestra parte, porque ya tenemos un nivel de comprensión, un nivel de voluntad mucho más grande que teníamos al inicio, ¿no? En estas situaciones, en el caso de que estemos caminando, ¿no? De que vayamos avanzando. Entonces, bueno, no es esto, pues puede ser en un primer momento, ¿no? Como un poco, como se dice, nos puede asustar, ¿no? Puede ser un poco impactante incluso, no lo sé, puede preocuparnos, causarnos ansiedad, no lo sé, muchas cosas. Pero bueno, hay que entender, hay que comprender que las pruebas y todas estas situaciones que van a venir en la vida de un iniciado, en la vida de alguien que está caminando, el sendero interno, va a ser a su nivel. Todas estas pruebas, todas las situaciones van a estar en el nivel en que nosotros podamos pasarlas, van a estar adecuadas a que para nuestro nivel de comprensión, de voluntad, podamos hacer algo y realmente superarlas. Claro, va a requerir que hagamos un esfuerzo, ¿no? Porque si no, no serían pruebas, si no, no servirían de mucho, quizá. Pero hay que tener por seguros que no se nos pondría algo o no va a pasar algo en nuestra vida con que no podamos manejar. Y eso lo repetimos siempre, pero es muy importante, ¿no? Porque aunque las situaciones parece que nos superan muchas veces y que no hay salida o de primer momento parece que no podremos hacer nada con ello o seguir adelante, se puede. Y lo hemos hecho seguramente en nuestra vida antes y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero hay que tener una convicción muy fuerte y es muy importante, ¿no? Desarrollar una confianza, una fe en la doctrina y cómo, comprobándola, ¿no? Practicando, poniendo en práctica precisamente, ¿no? Viendo estos cambios. Eh, y bueno, sabiendo que van a venir, no estando preparados, teniendo incluso una organización, como hablaremos un poco más adelante. Y entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con tener una actitud filosófica iniciática, ¿no? ¿Y qué es eso? Mantener una actitud interior apropiada, lista para enfrentar las pruebas que vienen. Entonces nosotros compartimos esto el día de hoy porque es importante estudiarlo, ¿no? A pesar de que de estas pruebas hablamos en la clase 21, que es la iniciación, en que se habla de las diferentes pruebas y las iniciaciones, etcétera. Pero muchas veces como que no nos queda muy claro, lo olvidamos un poco y hay que retomarlo, ¿no? Y estudiarlo de nuevo y recordarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a entrar en esta etapa del camino, que es la inicial, sería quizá un poco ingenuo no prepararnos para lo que puede venir, ¿no? Y no desde una paranoia, desde un miedo, para nada, pero sí desde una preparación, de saber qué es lo que viene, saber que tengo que trabajar cosas en primera, ¿no? Y que vienen oportunidades para hacerlo, y bueno, trabajarlas, ¿sí? Entonces, una actitud iniciática, una actitud de filosofía iniciática es muy importante. Buenas noches, Angélica. Es muy importante para pasar o para afrontar estas pruebas que vienen al inicio del camino, ¿sí? Y claro, nosotros, si estamos recorriendo un sendero, si empezamos a recorrer un camino interno, tiene que ser una operación, tiene que haber una unión, un trabajo en equipo de ambas partes, tanto la humana como la parte divina, ¿sí? Nosotros no podemos recorrer, y eso que quede muy claro, no podemos recorrer un camino espiritual dejando la parte espiritual de lado, no tendría sentido,
¿sí? Entonces, nosotros no estamos solos, aunque parezca que lo estamos muchas veces, ¿no? Y en muchas etapas del camino, y por muchas razones, ¿no? Que llegamos a sentirnos solos, que las cosas van cambiando, no encajamos donde antes encajábamos, quizá, porque vamos avanzando, vamos cambiando de vibración, vamos cambiando, vamos elevando el nivel de ser, y evidentemente las cosas tienen que moverse. Y esto puede llevar a varios sentimientos, ¿no? Y pueden tener que ver incluso con las pruebas. Pero nosotros, si nos arrepentimos de corazón, si nosotros eh, establecemos una comunicación con la divinidad, que sería orar, ¿sí? Hacemos actos de sacrificio, de caridad, ¿no? Y no solo nos referimos a caridad de que veo a alguien en la calle y como me dan una monedita y le doy una moneda, no, también entra quizá, pero en el sentido de ayudar a quien necesite de nuestra ayuda y que podamos ayudar y de corazón, ¿sí? E incluso aunque eso nos cueste a nosotros esfuerzo, energía, tiempo, ¿no? Porque de eso también está constituida la obra. El sacrificio es el tercer factor de revolución de la conciencia, es uno de los tres. Entonces es muy, muy importante, ¿sí? Y eso nos puede ayudar muchísimo con comprensión, con fuerza, e incluso, ¿no? Para negociar el karma, ¿no? Para reducirlo, etcétera. Y igual con meditación, ¿no? Oración, como decíamos, establecer este canal, seguir abriendo, seguir limpiando este canal para la comunión, la comunicación entre el ser y nosotros, nuestro ser y nosotros sea apropiada y recibamos la ayuda que podemos recibir, ¿no? Si nos abrimos a ello. Porque para que seamos ayudados necesitamos abrir las puertas para que nos ayuden, ¿no? Necesitamos querer ser ayudados y dejarnos ayudar. Y a veces no nos dejamos, aunque suene un poco loco, un poco raro, pero si nos ponemos a reflexionar muchas veces no nos dejamos ayudar, ¿no? Tanto por otras personas como por nuestro ser interno, ¿no? Como por esa parte dentro de nosotros. Y bueno, necesitamos esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante. Porque también relacionado con ello es que importa lo que hacemos, y no lo que creemos, no lo que pensamos, no lo que, tanto lo que sentimos, ¿no? Cuando se nos presentan pruebas o situaciones, ya sean pruebas o no pruebas, pero cualquier situación, ¿no? En la vida diaria, en la vida cotidiana, sabiendo que la iniciación, el camino se vive en la misma vida, ¿no? En los mismos eventos de la vida, son los que nos dan este gimnasio psicológico, los que nos permiten trabajar. Entonces, si nosotros actuamos de una manera egoica, reaccionamos con el ego ante las situaciones que se nos vienen, en este caso hablando de pruebas, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? Si yo digo, bueno, yo creo que esto es una prueba, ¿no? Y quizás es una prueba, y yo lo pienso y lo creo, esto es una prueba, pero ante la prueba reacciono con el ego, ¿de qué sirve que yo sepa y crea que es una prueba si voy a reaccionar de manera egoica? ¿No? Si voy a enojarme, si voy a gritarle a la persona que en ese momento es el medio, ¿no? Que viene la prueba, ante la situación, ¿no? Si me voy a desesperar ante lo que sea que esté pasando. No, importa lo que hacemos, ¿sí? Si nosotros, puede que nosotros no sepamos o no pensemos, que no se nos pase por la cabeza que puede ser una prueba, pero si nosotros actuamos con serenidad, eh, con amor incluso, ¿no? Ante el evento, con tranquilidad, con paciencia, reflexionamos, meditamos, no nos dejamos llevar por los impulsos, podemos pasar la prueba, ¿no? Fácilmente incluso. Pero si nosotros creemos y pensamos, descubrimos que es una prueba, pero actuamos de maneras egoicas, de maneras que nos harían reprobar, ¿no? La prueba la reprobamos, no la pasamos. Y así es, entonces, importa lo que hacemos, ¿sí? No lo que pensamos, no lo que creemos. O afirmamos el ego o afirmamos la esencia, no hay de otra, ¿sí? Entonces, bueno, es para reflexionar, ¿no? Y decir de dónde actuamos, desde dónde actuamos en cada uno de los eventos que vienen en la vida, desde la reacción impulsiva, desde el ego, o desde una tranquilidad, desde una meditación previa, ¿no? Cuando viene algo y tengo que tomar una decisión ante un evento, lo hago lo primero que se me ocurre, o me doy un espacio para que pase el momento,
Ok, respiro, lo analizo, me calmo si me tengo que calmar, ¿no? Porque van a venir las emociones, evidentemente. Y después actúo, después de haber reflexionado, ¿no? Ya no en caliente, como decimos, ¿no? Sino después de una reflexión. Sería como eso, tomar en cuenta, ¿sí? Y tenemos que ver, que aprender, que comprender sobre todo que las pruebas son para liberarnos. Como decíamos al inicio, no es que nos quieran hacer daño los maestros, no es que quieran nada más molestarnos porque sí, ¿no? Porque no tiene sentido, sino estas pruebas son un medio por el que nosotros podemos ir hacia esta liberación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos presenta el ego y cuando se nos presenta el ego de tal magnitud podemos aprender a manejarlo y eliminarlo, a dejar o más bien, no dejar que se manifieste, ¿no? Controlarlo, que no salga en principio, ¿no? Porque al principio, claro, es muy probable que salga el ego y muchas veces, ¿no? Y en el mundo físico actuemos con ego, ¿sí? Pero después que sentimos el ego y vamos a actuar, pero ya nos damos cuenta, ¿no? Antes de que reaccione el ego, antes de que actúe en el mundo físico el ego, nos damos cuenta y ya no sale. Está ahí, pero ya no sale. Y eso nos puede dar mucha fuerza y nos puede ayudar mucho en este trabajo, ¿no? De muerte sobre todo, de muerte psicológica. Porque si ya no sale, ya no se alimenta, al menos no tanto como antes, ¿no? Quizá con pensamientos, emociones aún se está alimentando un poquito ahí, pero ya no puede actuar en el mundo físico y eso es un gran alimento para él, ¿sí? Entonces nos ayudan las pruebas a aprender a manejar y eliminar este ego. ¿Sí? De otra manera sería muy difícil, no podríamos, ¿sí? Y esto nos lleva a que, aunque a la parte humana, evidentemente, no nos guste y digamos, ¿por qué tiene que ser así? Pero esto nos lleva a que necesitamos pasar por varias crisis. Las crisis son necesarias, claro. Y si lo vemos desde un punto de no dualidad, no bueno, no malo, sino ¿no? La crisis, ¿para qué es? Para que nosotros podamos poner los pies firmes y enfrentar la vida, ¿no? Y el ego, que es el punto de esto, ¿no? Si la vida está llena de ego en esos momentos, el mundo está lleno de ego, nosotros estamos llenos de ego. Bueno, estas crisis nos ayudan a observarlo, a comprenderlo, a eliminarlo, ¿sí? Tenemos que poner los pies firmes en el camino, como decíamos, romper esos lazos que no necesitamos, ¿sí? Los lazos con el ego, y que el ego se expresa, el ego está controlando los sistemas del mundo, por ejemplo, ¿sí? Y eso es algo que enfatizan mucho los maestros en este momento, desde el maestro Lakshmi, pero ahora el maestro Michael, habla mucho sobre los sistemas, sobre sacar la cabeza de los sistemas, ¿no? Y se trata de una rebeldía, pero una rebeldía inteligente. No se trata de salir a la calle y decir, el sistema, se pudra el sistema, no sé qué, porque bueno, ahí estamos siendo parte del sistema, ¿no? De la oposición del sistema, pero parte del mismo sistema y es todo un tema, ¿no? Pero es cierto y podemos ver fácilmente, ¿no? Que el ego está controlando, que el ego está manifestándose abiertamente en todos esos sistemas del mundo, ¿no? El sistema económico, si vemos el sistema educativo, si vemos el sistema político, etcétera. Así es, ¿sí? Entonces tenemos que aprender y poco a poco, claro, y podemos hablar una conferencia de 2, 3, 4, 5, 6, 7, de solamente eso, ¿no? De aprender a sacar la cabeza de los sistemas inteligentemente, porque nuestro objetivo quizás serían, no es que nos conozcan por ser revolucionarios, no es como que tengamos que ser famosos, nuestro objetivo no es ser las figuras públicas de la gnosis, ¿no? Sino que mientras más pase a alguien desapercibido, ¿no? Por el sistema, mejor. Hay que sernos invisibles, es eso, ¿no? Pero bueno, eh, eso lleva a que no tenemos que dejarnos llevar por dudas, por sentimentalismos, ¿no? Por apegos, ¿sí? Porque estamos muy apegados, ¿no?
hablando de los sistemas a los sistemas, ¿no? Pero también a las relaciones humanas, ¿no? Y aunque sea familia, por ejemplo, y este puede ser un tema un poco controversial, pero es diferente. No es lo mismo el amor que el apego, ¿sí? Nosotros hay que aprender a amar, ¿sí? Porque el apego no nos permite amar. Es como si, quizá ilustrando, ¿no? Un poco, es como si el apego, no es así, ¿no? Pero es como si el apego fuera el ego que está encerrando en la esencia del amor, ¿no? Y en algún nivel sí es así, porque la esencia, la naturaleza, de donde viene es de la ley uno, que la ley uno es el amor, pero el apego es una inseguridad, es algo del mundo físico, ¿no? Es algo muy denso y encierra también esta esencia, ¿no? Y existe, claro, los yoes del apego, ¿no? Los egos del apego. Ego, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender a eliminar el apego y eso no significa eliminar el amor, lo contrario, ¿sí? Tenemos como ahí un poco las cosas mezcladas en la cabeza, pero el apego es ego, ¿sí? Y que no tengamos apego no significa que no amemos a alguien, ¿sí? Porque el apego genera sufrimiento, el amor no puede generar sufrimiento, el amor real no genera sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se puede utilizar, ¿no? Y se utiliza en las pruebas, estos temas del apego, ¿no? De estas situaciones, ¿no? A veces con la familia, con el trabajo, ¿no? Con compañeros, con amigos, con la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser vehículos por los que vienen estas pruebas, de los que vamos a hablar, ¿no? Y estas pruebas de los elementos, para ir entrando ya de lleno al tema, son las pruebas preliminares en donde los maestros, las jerarquías que están llevando, ¿no? Esta iniciación nuestra, ven si el neófito, que es aquella persona que está ingresando al camino, como puede ser el caso de nosotros, ¿sí? Si nosotros tomamos ya la decisión firme y sincera de entrar a una segunda cámara o que sería lo mismo, hacer el camino, ¿no? Aceptamos los tres factores y nos decidimos a trabajar en nosotros mismos, en hacer el camino, entramos al sendero, ¿no? Porque al principio viene lo que es la prueba del guardián del umbral, si recuerdan. Y precisamente cuando nosotros pasamos esta prueba del guardián del umbral, se cristaliza, se refleja en el mundo físico como que se tomó la decisión de hacer el camino. Bien, y vamos a recordar un poco qué es la prueba del guardián del umbral, ¿no? Entonces, nosotros estamos en primera cámara y la gnosis y nos dicen, en resumen, miren, para hacer un camino se necesita morir psicológicamente, o sea, eliminar el ego, nacer espiritualmente, o sea, transmutar la energía y sacrificarnos por la humanidad, aprender a amar a la humanidad, ¿no? Padecimientos voluntarios por la humanidad, ¿no? Entonces decimos, son los tres factores del camino. Para recorrer el camino se necesitan llevar a cabo estos tres factores, trabajar en los tres factores, ¿quieres o no? ¿Sí? En resumen, esta es la primera cámara. Y bueno, la persona dice, sí quiero, ¿no? Pero cuando se le presenta esta opción, o no quiero, pero cuando se le presenta esta opción, es el guardián del umbral, ¿no? Que es, primero, en el mundo astral, ¿sí? O sea, el mundo de los sueños, en el mundo de quinta dimensión, del mundo emocional, astral, se presenta un monstruo, ¿sí? O sea, es una parte incluso de nuestro ser que se reviste de todos nuestros defectos. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos viendo de frente a nuestros egos, todos nuestros yo están ahí parados enfrente de nosotros, se ven horribles, evidentemente, ¿no? Y causan miedo, ¿no? Puede causarnos miedo, nos impacta. Entonces, todos los males dentro de nosotros, todas las faltas, ¿no? Los egoísmos, los pecados, los egos, como queramos llamarle, se presentan ante nosotros en el sueño. Y bueno, si nosotros pasamos esta prueba en este sueño o en esta experiencia astral en la que nosotros proyectamos nuestros defectos, o que se nos presenta esta parte de nuestro ser con nuestros defectos, nos mantenemos en calma, es que pasamos la prueba del mundo astral, del guardián del mundo astral, que es el primer guardián del umbral. Bien, entonces, normalmente nosotros, en el mundo externo, le adjudicamos a las demás personas o al mundo externo precisamente nuestros defectos. Le echamos la culpa a los demás de que me enojé, le echo la culpa a los demás de que me siento mal, le echo la culpa al otro de que me desespero, le echo la culpa al otro de que soy irritable, etcétera. ¿Sí?
Pero cuando se nos presenta en el astral este monstruo que es como, no es la cuestión no es afuera, sino esto lo tienes tú adentro. Entonces, aquí está, ¿vas a trabajarlo o no? Entonces decimos sí y nos mantenemos calmados. Pero si nosotros no pasamos esta prueba o decidimos que no queremos enfrentarnos a estos demonios internos, en esta experiencia salimos corriendo y nos vamos. Y bueno, eso significa que no pasamos la prueba y bueno, no entramos a un camino, ¿sí? Entonces, bueno, ponemos que en el astral viene este monstruo aterrador, nosotros nos mantenemos calmados. Esto lo pueden recordar algunas personas, quizá hay alguien por ahí que lo recuerda, si ya lo pasó. Entonces, nos mantenemos calmados en el sueño o en la experiencia astral y pasamos la prueba. Entonces el monstruo se va y cada que pasamos, esto es un dato curioso, ¿no? Cada que pasamos una prueba, una iniciación en los mundos internos, se nos lleva como a un salón donde relata el maestro Samael que hay muchos niños, o sea, porque es una representación, ¿no? Muchos maestros, ángeles en los mundos internos, tienen la forma de niños, claro, porque aspiramos a ser inocentes, ¿no? Como un niño a tener esta esencia libre, ¿no? Como un niño, un bebé la tiene. Entonces, bueno, y ahí se hace como una especie de fiesta, ¿no? Con la música de las esferas y todo ello. Entonces, bueno, pasamos eso, ¿no? El guardián del umbral tiene otros dos guardianes, ¿no? Son el guardián astral, el guardián del mundo mental, que es el siguiente, que si recordamos representa el mal en toda la mente del mundo. Entonces nos vemos ante un monstruo todavía más aterrador que el guardián del astral, y precisamente es la representación de que los sistemas del mundo nos atacan, ¿sí? Porque la situación mental colectiva de la humanidad está muy densa. Entonces imaginemos, si es que podemos, o mejor no, pero este ser, este monstruo que se nos muestra, tiene los egos del mundo mental de toda la humanidad, ¿no? Entonces es una representación, claro, y sería muy horrible. Y también, si nosotros estamos dispuestos a romper estos lazos psicológicos con todos estos sistemas del mundo que nos quieren jalar, ¿no? Hacia la vida, hacia abajo, hacia la materia. Si nosotros logramos romper esos lazos o decidimos romper esos lazos, que claro, es un proceso, ¿no? Pero lo decidimos, pasamos la prueba de nuevo, ¿no? Y de la misma manera, en la experiencia nos mantenemos calmados. Y así igual con el mundo causal, con el guardián del mundo causal, que es la mala voluntad, ¿no? El mundo causal está relacionado con la voluntad, la sexta dimensión, representa la voluntad, está relacionado con ello. Y bueno, este guardián representa la mala voluntad, que es la mala voluntad del ego, ¿sí? E igual representa la mala voluntad de toda la humanidad, que aunque muchas veces no es consciente, pero el resto de la humanidad va a tener una mala voluntad de sacarnos del camino. Y claro, esto no es porque nos odien o porque no quieran que trabajemos en nosotros. No, no hay que tomarlo lo personal, ¿no? Pero bueno, comentarios van a venir de familia, de amigos, de lo que sea, y como, de, ¿tú qué estás haciendo, no? Como que hay personas que incluso ven que estamos cambiando y como que hasta se ofenden, ¿no? No sé, así pasa. Y bueno, es una mala voluntad, ¿no? Entonces también, si nosotros pasamos esta prueba, si nosotros estamos firmes y decidimos no dejarnos arrastrar por esta mala voluntad que está abrazando al mundo en este momento, pasamos la prueba y de la misma manera nos mantenemos calmados en esta experiencia astral, ¿sí? Y después, bueno, si pasamos estos tres guardianes que representan la prueba en general del guardián del umbral, nos cuenta el maestro Samael que pasamos a una que él denomina la sala de fuego, sí, la sala de fuego, que lo que hace es purificar nuestros vehículos internos, ¿no? O sea, lo que podemos llamar de cuerpo vital, ¿no? Astral, mental, causal, y nos prepara, ¿no? Nos ayuda para entrar al camino. Entonces, bueno, pasamos la prueba del guardián del umbral y ahora sí vienen las pruebas de los elementos, ¿sí? La prueba del guardián del umbral, como decíamos, en el mundo físico se refleja con una decisión. ¿Voy a hacer el trabajo o no? Hecho, ¿no? Tres factores. ¿Los voy a llevar a cabo o no? La respuesta es sí, en dado caso. Entonces pasa la prueba del guardián del umbral y empieza la posibilidad de que llegue la prueba de la tierra, ¿sí?
Entonces, la prueba de la tierra sería la primera prueba iniciática que tendríamos en el camino. Claro, todavía no son las iniciaciones de misterios menores, porque estas 4 pruebas, tierra, agua, fuego y aire, son las que les permiten, las que les sirven a las jerarquías para ver si la persona realmente está dispuesta a entrar al camino y entrar a las iniciaciones menores. Bien, y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué va cada una de ellas para que nos preparemos, ¿no? Y para que reflexionemos, porque, sobre todo en esta de la tierra, en este momento, ¿no? Si nosotros estamos ingresando al camino y ya tenemos la decisión sincera de que sí vamos a hacer un camino interno, de que vamos a trabajar en nosotros, eliminando el ego, transmutando la energía, sacrificándonos, va a venir la prueba de la tierra. Y no hay que asustarnos, no hay que asustarnos, pero hay que conocer de qué trata para saber qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, la prueba de la tierra puede incluso que algunos de ustedes, incluso en la primera cámara, si ya hayan tomado la decisión, puede ser que empezara. Puede ser incluso que algunos de ustedes, de nosotros, ya estemos pasando, o ya hayamos pasado, o que esté pasando en este momento la prueba de la tierra, ¿sí? Y muchas veces no podemos saber que es una prueba o que no es, ¿no? Pero el punto es que nosotros tenemos que mantenernos calmados. Pero la prueba de la tierra trata de enfrentarnos a nuestra naturaleza inferior en un sentido más material. Bien, como sabemos, los elementos tienen una parte virtuosa, una parte antagónica, ¿sí? Una parte que podemos llamar de positiva, una parte que podemos llamar de negativa. Entonces, la prueba de la tierra o la prueba de los elementos en general va a resaltar de alguna manera estos elementos adversos, negativos, antagónicos de los elementos dentro de nosotros para aprender a manejarlos. Entonces, la tierra tiene mucho que ver en este aspecto antagónico con las cosas materiales, con el materialismo, ¿no? El mundo físico, ¿sí? Entonces es posible que en esta prueba nuestra seguridad material se vea amenazada en cuanto a ingresos, ¿no? En cuanto al trabajo, por ejemplo, problemas en la casa, ¿no? A nivel de la estructura o con, no sé, el carro, algo que nos pegue, ¿sí? Y aquí, una clave es entender que nadie puede tener más ni menos de lo que merece, ¿sí? Y aún más importante es saber y comprender que las cosas materiales, que está bien poseer cosas materiales, lo que ya no es sano es que las cosas materiales nos posean a nosotros. Y regularmente así es, dependemos de ello y creemos que es todo, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Alguien está en su trabajo, y no sé, por ejemplo, trabaja con clientes, ¿no? No trabaja en una oficina con un salario fijo, sino trabaja con clientes y bueno, va bien, es freelance, no lo sé, ¿no? Y está ahí con sus clientes, llega la prueba de la tierra y de repente clientes se van, no llegan clientes, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen clientes, no? Y entonces aquí es muy posible que la persona se empiece a estresar, ¿no? Y porque la persona tiene dinero, la persona tiene el dinero que necesita en este momento para vivir, pero la persona se estresa porque, ¿qué tal si mañana, pasado, en 2 semanas todavía no tengo trabajo y ya no tengo para vivir? Entonces la persona se estresa 2 semanas, 2 meses antes de lo que puede pasar en el futuro, ¿sí? Y bueno, esto sería una actitud que nos podría hacer que no pasáramos esta prueba, ¿no? Y trata de eso, que las cosas materiales no nos posean, ¿sí? No hay que dejarnos engañar por estas promesas de seguridad y la estabilidad que nos prometen los sistemas, de regresamos, ¿no? Quizás estamos metiendo mucho en los sistemas, pero tiene que ver y es eso, ¿no? La seguridad, la estabilidad que nos promete, que nos dicen, bueno, si tú consigues un trabajo, consigue un trabajo donde trabajes 8, 9, 10, 11, 12 horas al día y mira, nada más tienes que aguantar 30 años, nada más 30 años y después te jubilas y ya todo bien y eres libre, ¿no? Y bueno, ahí quizás suena, si lo decimos así, suena un poco como no tiene sentido, ¿no? Y quizás no lo tenga, pero nos lo compramos.
¿no? Y claro, hay que trabajar, es posible que a veces requiera, ¿cómo se dice? Bueno, que a veces necesitemos de, de que alguien, de un salario, por ejemplo, de algún trabajo, que dependamos de alguien, bueno, está bien, pero si, no, si lo vemos ahora, también estos sistemas están cayendo. Entonces, el sistema de jubilaciones está cayendo y eso es clarísimo, ¿no? Y se conoce, se sabe, que si antes 4 personas pagaban la jubilación de una, ahora la relación es 1-1, ¿no? Entonces ya no está siendo viable, ya no es negocio, por así decirlo, ¿no? Ya no es rentable. Entonces, esta falsa seguridad que nos venden, esta falsa estabilidad de real no tiene mucho, ¿sí? Entonces, bueno, la seguridad que nos da el ser, por eso decimos, ¿no? Que el trabajo espiritual tiene que hacerse con la parte espiritual también. Entonces, esta seguridad que nuestro ser nos puede dar no solo está en la parte material, ¿sí? Necesitamos una voluntad, necesitamos una actitud firme y de calma, de serenidad. Claro, van a venir las emociones. Si vienen, no significa que ya no pasamos, ¿no? Si me siento un poco presionado, significa que ya no pasé la prueba. No, no. El tema es cómo actuamos y cómo reaccionamos ante ello, ¿no? Pero, por ejemplo, esta persona que tenía sus clientes ya no tiene nada de clientes y dice, bueno, a ver, siento un poco de preocupación, ¿no? Porque ya no estoy generando en esos momentos, llevo, no sé, una semana sin nada de clientes, pero bueno, a ver qué pasa. Tengo ahí un poco de dinero, ¿qué podría hacer en caso de que siguieran sin venir clientes? Podría darle otro enfoque, podría vender, no sé, tacos en la calle, podría vender sándwiches afuera de una primaria para que todos los días me compren el lunch, no, no sé, y ir viendo posibilidades, ¿no? Pero también tener la confianza, y ahí entra mucho lo que es la meditación, lo que es la oración, ¿sí? Y esto nos podemos ir dando cuenta y lo podemos ver si lo empezamos a practicar y de una manera sincera, si empezamos a crear este canal y empezamos a pedir, empezamos a actuar, claro, también acorde, ¿no? La frase que siempre decimos, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, es la explicación, ¿no? Tenemos que actuar en el mundo físico, claro, pero pidiendo la ayuda de arriba, porque si no es muy complicado, casi imposible quizá, ¿sí? Y podemos incluso, ¿no? Dar testimonio de que a veces, de que pasa, de que cuando llega el momento en el que casi ya no hay nada, de que ya no hay, llega algo, y llega y ahí está, y se soluciona, ¿no? Y gracias, y ya. Entonces, bueno, hay que hacer en el mundo físico, claro, hay que cristalizarlo, pero hay que recurrir a la oración, hay que recurrir a eso que nos puede dar lo que necesitamos. Y eso solo está dentro de nosotros y eso solo está en el ser, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿sí? Esta prueba también se vive en el astral, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a tener entre comillas, sueño, ¿no? Una experiencia astral en el que nos veamos en una situación parecida a la que está esta persona, ¿no? Imaginemos que dos rocas o dos montañas están cerrándose y estamos ahí en peligro de morir aplastados, aparentemente, ¿no? Que, no sé, es algo parecido, ¿no? A eso. Cada quien puede vivir de forma diferente las pruebas o estos simbolismos en el mundo astral, pero va por ahí, ¿sí? Peligros relacionados con la tierra, como morir aplastados por la tierra, por ejemplo. Entonces, si nosotros en el mundo físico actuamos de manera armónica, nos mantuvimos serenos, aunque tuviéramos un poco de ansiedad, un poco de preocupación adentro, no explotamos, no actuamos impulsivamente, buscando así desesperadamente. Bueno, en los mundos internos nos vamos a mantener calmados y vamos a pasar la prueba y de nuevo pasamos al salón, ¿no? Con los niños a festejar y con la música y todo. Pero si no, bueno, vamos a empezar a gritar en el sueño, vamos a huir despavoridos, empezar a correr para un lado, para otro, y despertamos todos agitados, ¿no? Y bueno, eso sería un símbolo, sería una muestra de que no pasamos esa prueba. Bien. Entonces, algo importante para decir, no es que cada iniciado, cada persona que está, cada neófito, cada persona que está ahí como
intentando ingresar a una senda o que es un prospecto para, para entrar a la iniciación, tiene una oportunidad, bueno, tiene 3 oportunidades, perdón, para hacer cada una de las pruebas, ¿sí? Entonces es posible que no pasemos en la primera y como, bueno, me volví loco, ¿no? No pude con ello, me volví loco, me desesperé, le grité a toda mi familia porque estaba estresado de que no tenía dinero y bueno, me endeudé con el banco, no sé qué voy a hacer, ¿no? Bueno, quizá ya no la pasamos. Después de un tiempo, tenemos oportunidad como de, bueno, recapacitar, ver qué hicimos y cómo actuamos, trabajar en ello y después viene otra vez la prueba. Si de nuevo no la pasamos, tenemos todavía otra oportunidad. Pero si después de esa no la pasemos, significa que no estamos haciendo un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque, claro, hay espacios de tiempo entre prueba y prueba, ¿no? En caso de repetir esta prueba de la Tierra, ¿no? Primera vez, no la pasé, bueno, chance para trabajar algunos meses quizá, llega otra vez reaccionamos con el ego, no hicimos nada, entonces, bueno, otra vez, otros meses, y de nuevo reaccionamos de la misma manera, significa que no hay un trabajo interno serio, que no hay una prioridad en el trabajo interior. Entonces, alguien que no tiene una prioridad, alguien que no realmente se esfuerza en trabajar internamente, no puede ser un candidato a la iniciación, porque está poniendo las cosas del mundo físico, está poniendo otras cosas antes que su progreso, ¿no? Lo que implica eso, y no de manera egoica, egoísta, pero sí tomando en cuenta que tiene que ver el sacrificio también, por ejemplo, la muerte del ego, y que con la muerte del ego liberamos esencia y despertamos, ¿no? Y la transmutación nos da esta capacidad de pensar mejor, de actuar mejor en el mundo físico, de desenvolvernos mejor incluso en el mundo físico. Y esta persona no tiene esta comprensión, entonces ve el trabajo interno como algo secundario, como algo que quizá no hay que trabajar mucho, y bueno, no pasa la prueba y sale del camino. Si 3 veces no pasó la prueba, sale del camino, y así es. Pero bueno, vamos a ser positivos y digamos, bueno, la pasamos, ¿no? Enfatizamos que la prueba de la Tierra es muy probable que, que nosotros, ¿no? Que algunos de nosotros estemos por pasarla o que estemos en ella incluso si ya tomamos la decisión, ¿no? Si pasamos la prueba del guardián del umbral, tomar la decisión. Entonces, atentos, ¿no? Si vemos que hay dificultades en el mundo físico, bueno, las hay y ya, pero confiemos, tengamos fe, actuemos lo que tengamos que hacer, vamos a hacer físicamente lo que podamos y tenemos confianzas de manera serena, ¿no? Entonces, bueno, después viene lo que es la prueba del agua, que sería la segunda prueba. También es posible que algunos de nosotros decidimos ya hace algún tiempo, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la primera cámara, a la mitad de la primera cámara, yo dije, sí, ya, definitivamente, sí, ¿no? Entonces, es posible, sería una probabilidad que la prueba de la Tierra ya haya pasado y pongamos que la pasamos, ¿no? Y viene la del agua. Entonces, esto lo digo para que estemos atentos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, la prueba del agua tendría que ver con las emociones. Ah, pero hay algo, perdone, hay algo que no mencioné que es muy importante, siento, que es que con las pruebas, cada una de las pruebas al pasarlas, nos dan una recompensa, por así decirlo. Ganamos algo porque logramos comprender algo, actuamos acorde a eso que comprendimos, acorde a la esencia en este caso, y bueno, obtenemos, ¿no? Algo. Entonces, en este caso, si nosotros logramos pasar la prueba de la Tierra, vamos a tener una estabilidad y una mayor seguridad en el camino, ¿sí? Reduciendo la dependencia de las cosas materiales. Claro, es la primera prueba, entonces evidentemente no vamos a dejar de lado lo material y todo y ya no necesitamos nada, no. Pero va a reducir esta dependencia que tenemos de las cosas materiales. E incluso, aunque quizá la cosa no sea tan favorable aparentemente en el mundo físico todavía, vamos a tener una sensación de calma, porque es, ok, así es ahora y se va a arreglar, tenemos confianza, oramos, hacemos lo que tenemos que hacer y se va a arreglar, hay una sensación de calma, ok, porque en algún nivel logramos manejar, dominar en algún sentido el elemento tierra, ¿sí? Y vienen las virtudes, que es una voluntad, que es una paciencia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces así la prueba del agua.
está relacionada con, con la capacidad de adaptación, podemos decir. Sí, así como el agua, como los líquidos se adaptan al contenedor que los contiene, así podemos hacer este simbolismo, ¿no? Y tiene mucho que ver con los sentimientos, también tiene mucho que ver con el tema de la energía sexual, ¿no? De la lujuria, porque el agua es un simbolismo de esta energía sexual, las aguas de la vida, ¿sí? Pero también el agua representa las situaciones de la vida, ¿no? Estas olas, las aguas de la vida, ¿no? Sí, estos eventos, situaciones bueno, fluctúan, ¿no? Que a veces sube la ola y baja y sabemos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que para esta prueba haya muchas situaciones en la vida en la que, o alguna situación específica que nos cause mucha intranquilidad, ¿no? Mucha inquietud interna. Entonces, sentimos que nos ahogamos, ¿no? Sentimos que nos ahogamos en problemas, en quizás incluso dudas, ¿no? Aunque las dudas tengan más que ver con el aire, pero sentimos que nos ahogamos con lo que está pasando en el mundo, ¿sí? O hay por ahí alguna, no sé, alguna posibilidad de tener alguna relación, ¿no? Puede ser de carácter sexual con alguien que hace mucho tiempo nos gustaba y que ahora, hasta ahora nos hizo caso, entonces se da la posibilidad, pero yo estoy cuidando de mi energía y no sé qué hago, ¿no? Pues pueden venir cosas así. Y la cosa también aquí es estar bien parado y decir, bueno, ¿qué es prioridad para mí? 5 minutos de placer o cuidar de mi energía, ¿no? O hacer este camino, ¿sí? Claro, vamos a decir que no decimos que no tengamos que disfrutar nada en la vida, tampoco es el intento, ¿no? Pero si nosotros aceptamos los tres factores, estamos aceptando que vamos a intentar con todas nuestras fuerzas no perder nuestra energía, ¿bien? Y eso puede tener que ver con el agua, ¿sí? Entonces podemos sentir en esta prueba que nos ahogamos tanto en emociones, ¿no? Hay que tengan que ver con la lujuria, pero también con situaciones de la vida, ¿no? En general, con emociones, con alguna cosa ahí en relaciones o no sé, algo que nos cause una marea interna muy alocada, ¿no? Sería eso. Entonces, para lograr pasar esta prueba, tenemos que aprender a nadar como peces, ¿sí? Como salmones que van contra la corriente, ¿no? Tenemos que aprender a no dejarnos llevar por estas aguas, que no nos lleve la corriente precisamente, el movimiento del agua, y aprender a nosotros movernos ahí, adaptarnos, ¿no? Porque sabiendo que, bueno, sabemos que va a haber situaciones en la vida, como decíamos al inicio, que nos van a exigir mucho esfuerzo porque van a generar crisis dentro de nosotros, y esas son las pruebas. Entonces, mantenernos fieles al sendero interior, fieles a la enseñanza, a la doctrina, a la comprensión que tenemos, y bueno, mucha transmutación, mucha meditación, mucha oración de nuevo, y calma, 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 ¿sí? En los mundos internos, esta prueba del agua se observa o se ve, nos vemos nosotros en el sueño, en los mundos internos, en una situación que es muy posible que nos ahoguemos, ¿no? En aguas turbulentas que amenazan con ahogarnos. Entonces, si nosotros empezamos a patalear y a gritar y todo, significa que, bueno, no pasamos la prueba, ¿no? De nuevo despertamos así, alterados. Pero si nosotros nos mantenemos calmos, buscamos, por ejemplo, flotar, ¿no? Quizá si estamos en el mar, buscamos flotar, o nos mantenemos tranquilos si es que estamos en un barco que parece que la tormenta nos va a arrasar, o nos va a voltear, nos va a hundir, pero nos mantenemos calmados, bueno, pasamos la prueba, ¿sí? Y esto de las experiencias en mundos internos es posible recordarlos, ¿no? Es muy común que no se recuerden, o sea, si no se recuerda no significa que no haya pasado, ¿no? Porque a veces no recordamos nuestros sueños, pero nosotros también podemos buscar alimentar nuestra memoria, ¿no? Tanto con oración, pedir que, que lo que aprendamos en los mundos internos, las situaciones, las recordemos en el mundo físico, en el cerebro físico. La otra es que, por ejemplo, cada que despertemos, busquemos no mover el cuerpo físico y hacer un ejercicio de retrospección para ver qué es lo que pasó en el sueño antes de movernos, ¿sí? Porque cuando nosotros despertamos y nos movemos luego,
el mundo astral, el cuerpo astral se agita, entonces se borran las memorias muchas veces de los sueños. Seguramente les ha pasado que tienen un sueño así, que a detalle lo recuerdan inmensamente, así todo, pero después se mueven tantito, se levantan y ya no se acuerdan de nada, ¿no? Y dices, ¿cómo? Si hace 2 segundos me acordaba del sueño, ¿no? Es por eso, porque cuando nosotros nos movemos, este mundo astral, por así decirlo, se agita y se pierde el recuerdo. Entonces buscamos no movernos al inicio, cuando despertamos, y recapitulamos en sueños, ¿no? Y la otra que también recomienda el maestro Samael es que en la mañana en el desayuno, frutas ácidas con miel de abejas y almendra molida. Eso ayuda a la memoria. Entonces, bueno, luego podemos pasarlo si quieren. Entonces, bueno, en los mundos internos pasa eso, ¿no? Nos vemos ahogándonos, pero si nos mantenemos en calma, pasamos la prueba. Si no, es un símbolo de que no pasamos, y si tenemos la dicha de acordarnos de este sueño y vemos que no pasamos la prueba porque nos agitamos mucho, trabajamos mucho en el elemento agua, ya sea con los elementales, ¿no? Transmutando y pidiendo mucho, meditando y cuidando de nuestras emociones, el manejo de ellas, para que cuando se vuelva a presentar, podamos pasarla, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros pasamos la prueba del agua, ya no tropezamos, ya no tropezaremos tan fácilmente con las situaciones de la vida y tendremos más control sobre lo que sentimos. Sí, habrá una mayor adaptación de nosotros en algún nivel o quizá incluso en varios niveles, ¿sí? Eso es lo que nos proporciona el poder pasar esta prueba, ¿no? Entonces ya estamos más estables en el camino y ya tenemos más confianza, ¿no? Más voluntad por la prueba de la tierra, después pasamos la prueba del agua, ya tenemos mayor control de nuestras emociones, nos adaptamos más a las cosas, aunque la situación afuera parezca un poco difícil o muy difícil, nosotros podemos adaptarnos mejor, ¿bien? Y después entonces vendría lo que es la prueba del aire, que tiene que ver con pensamientos. El aire tiene mucho que ver con los pensamientos, con las dudas, con preocupaciones, ¿no? Es como este tornado, ¿no? Adentro de nuestra cabeza, de nuestra mente. Aires muy fuertes, ¿no? Ventarrones. Entonces tiene que ver mucho con dudas, con preocupaciones, inseguridades, ¿sí? Y como estamos hablando de un camino interior, de una doctrina, de un camino de liberación, es muy probable que para la prueba del aire nos vengan muchas dudas acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza, acerca de los maestros, acerca de la institución, acerca de su instructor, ¿no? Acerca de lo que sea. Nos vienen muchas dudas, muchas dudas que nos pueden sacar del camino si no estamos bien parados, ¿sí? Entonces, aquí quizá lo mejor o algo que podríamos recomendar con mucha seguridad quizás sería el que antes de que llegue la prueba del aire y después también, pero en este caso antes, como preparación desde ahorita y desde antes, desde en este momento, busquemos comprobar, ¿sí? Las prácticas las hagamos, no solamente creamos, no solamente confiemos, porque si nosotros decimos, sí, yo creo que sí es así, confío completamente en ti, no importa, no lo compruebo, pero confío en el instructor, confío en los libros, y así es. Pero eso es muy débil. Si nosotros no lo comprobamos, cualquier otra cosa que leamos, cualquier otra cosa que se nos venga a la mente, cualquier cosa que nos diga cualquier persona allá afuera puede hacernos dudar y salirnos. Entonces, la mejor forma de mantenernos fieles a la doctrina, al camino, es comprobando lo que éste nos muestra, ¿sí? Claro, es posible que en estos momentos no podamos comprobar, no sé, qué es lo que pasa en la quinta iniciación de misterios mayores, porque en el momento en el que estamos no va a pasar, ¿sí? Ahí se necesitaría una fe, sí, pero buscar comprobar lo que podemos comprobar ahora, ¿sí? Buscar meditar seguido, diario, hacernos una disciplina y buscar experiencia en meditación, no de forma codiciosa, pero sí para nuestro progreso interno. Buscar hacer oración, hacer oraciones diario y empezar a sentir esta conexión, empezar a ver lo que se esconde ahí adentro de nosotros, ¿sí? Lo que hay en el interior, que normalmente no vemos porque está la conciencia dormida. Buscar estar todos los días, lo más que se pueda, en el tiempo, en recuerdo de sí, hacer la clave de sol, hacer la autoobservación, etcétera. Comprobar, para que cuando lleguen pensamientos que nos hagan dudar, decimos, no, es que yo
no lo dudo porque me ha mostrado que esto ha mejorado mi vida, que esto, ya he tenido tal experiencia, he visto tal cosa, ¿no? He sentido, me he dado cuenta, los demás incluso me dicen. Entonces, bueno, hacemos caso omiso, ¿no? A esas dudas. Y claro, es importante, sí, cuestionarnos, tener una reflexión, filosofar sobre qué estamos haciendo, ¿no? En qué parte del camino estamos, si la institución en la que estamos está viva todavía la enseñanza, porque la institución evoluciona, ¿no? Es hacernos preguntas, pero no dejar que las dudas nos coman y nos saquen. Bien, eso sería muy importante para la prueba del aire. Entonces, también muchas veces, o cuando ocurre esta prueba del aire, sería importante buscar escuchar la voz de la intuición más que de la mente, ¿no? Buscar escuchar más la voz del corazón que la voz de la mente, ¿sí? Buscar pensar, ubicar el pensamiento más en la zona del corazón que en la zona de la mente, que en este momento está tempestuosa, ¿no? Y algo muy importante también a decir aquí es que no tomemos las decisiones, ninguna decisión de nada en medio de la tempestad, ¿bien? Porque no pensamos claro, no estamos siendo objetivos. Para tomar una decisión es necesario que pase el evento, que pase la tempestad, me tranquilice un poco y después decido, ¿no? O sea, hay que primero consultarlo con la almohada, ¿no? O sea, descansar, relajarnos un poco, que las emociones bajen, que los egos que estén ahí presentes se escondan un poco y después ya decidimos, reflexionamos y decidimos, ¿bien? Eh, y bueno, también esta prueba puede relacionarse con aspectos o con apegos también que limitan la libertad, ¿no? Porque el aire es libre, ¿no? Entonces simboliza mucho esta libertad y bueno, la parte antagónica sería quitarnos esta libertad, ¿bien? Entonces, bueno, puede esto que tenga que ver mucho con los apegos que mencionábamos al inicio, porque un apego, como decíamos, nos quita la libertad, porque estamos atados a algo, estamos encadenados a algo y eso significa que no somos libres, ¿no? Muy lógicamente. Entonces, bueno, también puede tener mucho que ver con apegos y es probable que en este momento se nos quite algo que, que nosotros queremos mucho, ¿no? Al que tenemos mucho apego y que se nos retire al menos por un tiempo, por unos meses, no sé, se nos retire y ver cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Ante eliminar el apego, ante la situación, porque claro, si se nos quita algo que queremos mucho o alguien de nuestra vida se va, alguien que queremos mucho, bueno, duele, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante eso? Muchas veces se va alguien que queremos mucho y pensamos incluso en, no, es que ya la vida no tiene sentido, ya no vale nada. Y bueno, si reaccionamos así, es muy probable que en los mundos internos despertemos horrorizados, porque no pasamos la prueba. Y justamente en el mundo astral, esta prueba del aire se vive, que nos vemos, por ejemplo, con un peligro muy grande de caer de una altura muy alta, de un precipicio, de un edificio, una torre, lo que sea, y que el viento está moviendo todo y no nos permite mantenernos firmes. Bien, voy a ponerme una gotita porque me está molestando el lente. Espérenme. Momento para reflexionar. Bueno, entonces sí, nos podemos ver en los mundos internos como que vamos a caer, ¿no? Por este aire que está muy alocado y nos quiere hacer caer, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, si nos imaginamos la situación es muy espeluznante, ¿no? Pero si nosotros logramos pasar la prueba en el mundo físico, en este evento o en esta experiencia astral, vamos a estar calmados igual. Si gritamos, si nos asustamos de nuevo y todo, pasa lo mismo, despertamos y no pasamos la prueba y tenemos que trabajar para poderla pasar después, ¿sí? Pero recordemos que tenemos nada más 3 oportunidades, entonces hay que trabajar, hay que trabajar. Y por último, la prueba del fuego tiene mucho que ver con lo que arde adentro de nosotros, que es la ira, el orgullo, por ejemplo, ¿no? Reacciones violentas, incluso la pasión también puede tener mucho que ver ahí. Y Y esta prueba puede tener mucho que ver, que pasan situaciones, pasan eventos en los que sentimos que el orgullo se nos hiere, ¿no? Que nos hiere a alguien el orgullo o algo, el orgullo herido, ¿sí? Y queremos reaccionar, claro, porque
¿Cómo nos sentimos, no? Cuando sentimos que, que nos humillan, que algo nos hiere, ¿no? Internamente, el ego. Bueno, queremos gritar, queremos golpear, queremos violentar, queremos vengarnos, queremos decirle a la persona todas sus verdades, ¿no? Y así queremos reaccionar, ¿no? También puede ser que durante esta prueba pasen cosas insignificantes afuera, pero nosotros estemos en un estado muy irritable, ¿no? O sea, que cualquier cosita nos hace estallar, cualquier cosita nos hace enojar. Y bueno, también depende de cómo reaccionemos ahí, ¿no? Entonces, la clave es ahí no reaccionar, respirar mucho, de nuevo, mucha meditación, mucha oración, mucha autoobservación, porque no tenemos que reaccionar si queremos pasar la prueba, ¿no? Porque, bueno, reaccionar de manera impulsiva, con ira, eso es del ego, evidentemente, ¿no? No se trata de que no tenemos que poner límites, porque sí hay que poner límites, ¿sí? Pero una cosa es poner límites con la conciencia y otra cosa es la violencia, ¿no? Entonces, bueno, es importante eh, mantenernos en un estado de calma, eh, humildad, ¿no? Porque lo contrario del orgullo, la humildad, la virtud, es la humildad, ¿no? Entonces, y el fuego, como todos los elementos, tienen esta parte antagónica y esta parte virtuosa, hay que enfrentar, en este caso, las pruebas y, claro, las tempestades de los elementos con su parte virtuosa. Entonces, en el caso del fuego, es la calma, la humildad, ¿sí? La tolerancia, desarrollar una comprensión, ¿no? Y eso es necesario para todo, desarrollar la comprensión. Y entonces, si logramos hacer esto, mantener estados calmados, en vez de arder en el fuego, nos vamos a purificar, porque el fuego o quema o purifica, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Si nosotros pasamos la prueba del guardián del umbral, pasamos al salón del fuego en donde se nos purifican los vehículos internos, pero el fuego también tiene la capacidad de quemar. El fuego o da luz o quema. Si nosotros actuamos con el fuego y lo aprendemos a manejar, nos va a dar luz y nos vamos a quemar. Y es eso a lo que aspiramos, ¿sí? Entonces, en la parte interna, en los mundos internos, en el mundo astral, vamos a pasar por algún, quizá un camino o algún lugar que está lleno de fuego, ¿no? Que está ardiendo, hay muchas llamas y tenemos el peligro aparentemente de quemarnos. Entonces, si nosotros nos mantenemos calmados de la misma manera, pasamos, respiramos, nos purificamos y pasamos la prueba. Pero si no, de nuevo gritamos horrorizados y tenemos que trabajar mucho para que en la siguiente prueba no nos caigamos de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasamos la prueba del fuego, ya no nos perturba tan fácilmente el comportamiento de los demás y hay una mayor serenidad interior, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? No es que ya no nos importa lo que hacen los demás y somos iluminados y hay una total serenidad plena, 100%. No, porque todavía falta mucho camino, pero claro que hay un avance, ¿no? Encarnamos de cierta manera las virtudes del fuego en algún nivel, manejamos el elemento en algún nivel y sentimos más tranquilidad y ya no nos perturba tanto lo que hacen los demás afuera, ¿sí? Y un dato interesante, esta es la última prueba, ¿no? Un dato interesante es que estas pruebas en Egipto, por ejemplo, en tiempos antiguos, en la civilización, cuando era la época dorada, ¿no? de Egipto, eh, estas pruebas se hacían en el mundo físico también. Entonces, algún iniciado que quería conocer los misterios de la iniciación, de la luz y todo ello, tenía que pasar por estas pruebas en el mundo físico. Entonces, por ejemplo, en esta del fuego, tendría que caminar, ¿no? Cerca, muy cerca, o entre las brasas, ¿sí? Para la prueba de la tierra había un cuarto en el que dos piedras, dos rocas, parecía que iban a aplastar al prospecto, y era de la misma manera, si él empezaba a gritar, a correr así desesperado, lo sacaban y ya no conocía, ya no entraba a la escuela de misterios, ¿no? En el agua se dice que tenían que pasar por un río lleno de cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Para el aire también en un lugar muy alto, y igual con este viento, y que
que podría ser muy posible que cayera y si entraba en un estado de angustia, no entraba a la escuela, ¿no? Entonces, eso es algo muy curioso y bastante eh, necesario quizá de reflexionar porque en esos tiempos, y claro, ahora también es así de otra manera, ¿no? Pero en esos tiempos, el iniciado o la persona que estaba prospecta, que quería conocer los misterios, tenía que estar dispuesta a morir en las pruebas, porque era posible que muriera, era probable. Estaba dispuesta a morir en el intento de entrar a la escuela de misterios para entrar, ¿sí? Y quizás se debía a una comprensión de que existe no solamente este cuerpo físico, no solamente esta existencia, ¿no? Entonces, si la persona moría por estar intentando conocer los misterios de la vida del universo, obtendría un gran dharma en la siguiente vida, ¿no? Y muy probablemente podría conocer la escuela, podría entrar mucho más joven, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema de comprensión. En los tiempos actuales, ya no es así, ¿no? Nosotros, no se preocupen porque nosotros no vamos a ponerlos a caminar en fuego ni a pasar un río con cocodrilos, no. ¿Por qué? Porque en los tiempos actuales la densidad es tan grande, la dificultad es tan grande, que las pruebas están en la misma vida, en la misma situación egoica que está allá afuera, en los sistemas, en el mundo, nos ponen las dificultades eh, para entrar al camino y para avanzar, evidentemente. Entonces no es necesario que nadie nos pruebe nuestra voluntad en un río de fuego o en un río con cocodrilos o aplastándonos con dos rocas, porque la misma vida se encarga de eso y la misma vida te saca. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí hay dos personas, ¿no? Que están en la Ciudad de México, Marcial, Angélica, pero en el caso de Suani, ¿no? De Pedro, que están más lejos, podría ser, no estoy diciendo que sea así, pero podría ser que tenga que ver con el elemento tierra, con la prueba de la tierra, el que en este momento no haya una escuela, una institución, un lugar físico, un lumicial, donde están ustedes. Y claro, las pruebas pueden durar a veces meses, ¿no? Un tiempo prolongado porque se necesita un tiempo para medir la voluntad, medir las capacidades, ¿no? De la persona que está por iniciarse. Y puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar, a comportarnos, a tener la paciencia, la tolerancia, para que mientras no tengo una escuela física ahora, bueno, me alimento de lo que pueda alimentarme, de los libros, de esas conferencias, ¿no? De las meditaciones, de la oración, de buscar hacer las prácticas y todo, y confiando, teniendo fe de que va a haber un lugar pronto, ¿no? Podría ser algo por ahí también, porque eso podría ser algo de la tierra, porque tiene que ver con el mundo físico, ¿no? Pero también hemos visto, e incluso, ¿no? Por un testimonio personal al inicio no digo que esa haya sido mi prueba, ¿no? Pero al inicio de la segunda cámara, cuando ingresé, a, muchas veces surgían cosas para que era elegir o ir al unicial, a la práctica el sábado, o ir a otro lado, y a veces eran cosas como que quizá yo no podía decir que no, entre comillas que no podía, ¿no? Quizá cosas familiares o compromisos así, o me ganaba, ¿no? Que es que yo quiero ir acá, ¿no? Entonces, bueno, de repente surgen cosas para que no vayamos al unicial, y así pasa, ¿no? Pasa que personas tienen la intención de ir, pero pasa algo y ya no pueden y de nuevo el siguiente sábado, ahora sí voy, y pasa algo y no puede, ¿no? Y claro, son resistencias, ¿no? No estoy diciendo que todos sean pruebas, pero son resistencias y en el mundo físico actual hay muchas resistencias. Y aunque parezca una locura, eh, hay muchas fuerzas que están buscando que nosotros no hagamos un camino. Y puede sonar conspiranoico, paranoico, no sé, egocentrista, incluso no lo sé, pero hay que reflexionarlo, ¿no? Y ver si tiene sentido o no. Que no conviene o que en este momento hay una lucha entre luz, entre tinieblas, luz con tinieblas, ¿no? Que es por el alma, ¿no? De las personas. Entonces, estábamos hablando de los sistemas, por ejemplo, ¿no? Si
si el mundo de la música, por ejemplo, del entretenimiento, de, de la economía, de las finanzas, ¿no? El mundo laboral, tienen atrapados a la persona, fascinados, ¿no? Identificados con los productos, ¿no? Con el consumismo, de que creemos que mientras más tengamos, más somos o mejores somos, que el estatus es lo más importante, que no sé, que pasamos mucho tiempo escuchando música que nos está dando mensajes clarísimos que quizá no tenemos que estar escuchando, ¿no? Y muchas cosas de esas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos puede ir sacando, ¿no? Porque es una lucha interna y externa por el alma de la persona, ¿no? Y bueno, es para reflexionar, quizás sea un poco duro, no lo sé cómo lo vean, pero hay que tener claro, ¿no? Que las dificultades actualmente son muy grandes, que no es necesario poner pruebas de este tipo en el mundo físico porque ya es así, ¿no? La vida ya nos pone muchas, muchas pruebas y ahora acudir la escuela, al UMICIAL cada semana o acudir a estos encuentros si no hay escuela allá donde están ustedes, es un esfuerzo tremendo, ¿sí? Y así es. Quizá hace algunos años la primera cámara duraba, ¿no? Un año, más de un año, algunas veces creo que 3 años antes duraba la primera cámara, y ahora es menos, ¿no? 3 meses, 4 meses, por ejemplo. Pero hay que ponernos a reflexionar. Quizá 3 meses, 4 meses de los tiempos actuales son equivalentes a 3 años de hace, no sé, 40 años, 30 años, ¿sí? Por la cosa, cómo va densificándose, cómo va siendo más difícil cada vez. Pero eso no nos tiene que poner tristes, no nos tiene que bajar el ánimo, sino lo contrario, porque si las cosas están tan difíciles, significa que es la oportunidad más grande que ha existido en la historia de este planeta para hacer un trabajo interno, porque la cosa está lo más densa que puede estar, quizá, y podemos aprender más que en cualquier otro momento. Y, y bueno, reflexionar, ¿no? Que tenemos una enseñanza, tenemos un camino, tenemos la forma de salir de esto y de poder, bueno, llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? A donde anhelamos llegar, que sería el ser, ¿no? En el caso de que así sea. Sí, Pedro. Sí, bueno, sobre lo que estabas hablando, yo siento que, bueno, estoy de acuerdo, solo que yo lo veo en el sentido de que todo tiene un momento, todo llega cuando debe llegar y llega cuando estamos en un estado donde podemos ser receptivos para aprender todo lo que se va descubriendo, ¿verdad? Entonces, como esa frase del maestro llega cuando el alumno está listo, o al revés, pero al menos en mi caso así ha llegado la información, así ha llegado el conocimiento, así ha llegado el despertar y ha ido fluyendo y cada vez más y más y más y más. Y no solo para mí, sino que puedo empezar a compartir muchas cosas y muchas vivencias con otras personas que también en su momento, digamos, se encontraban perdidas o se encontraban como buscando un sentido, un significado a su día a día y habían así como que hay algo más que no conozco, hay algo más ahí que no sé y pues poco a poco. Entonces, por eso, o sea, estoy, como te decía, estoy de acuerdo, solo que como que todos tenemos un momento, un proceso, y si a mí de todo esto me hubieran hablado hace 5 años o 10 años, hubiera dicho, no, están locos. Pero ahora que he vivido tantas cosas, es como, no, esto es verdad, o sea, no tengo una duda o algo que me haga como que me están mintiendo, me quieren lavar la cabeza. No, o sea, ya sé que sí es verdad y lo he vivido de otras formas y más gente y cada vez más gente me lo va confirmando, ¿verdad? Claro, sí, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y eso que dices, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Que hace tanto tiempo, hace algún tiempo, esto hubiera llegado y yo lo hubiera descartado, ¿no? De primera, así, ¿no? ¿Esto qué? ¿No? Y claro, sí, y hay muchas historias así, ¿no? Acá adentro, ¿no? En la oportunidad que hemos tenido de compartir con otros hermanos que están ahí, ¿no? En la segunda cámara, en la escuela y todo. Y así es, ¿no? Quizá hace algunos años le hablaban de Cristo, por ejemplo, ¿no? O del Maestro Jesús, y había un rechazo tremendo y se iba a ir corriendo, ¿no? Pero claro, todo llega cuando tiene que llegar, como tú dijiste. Y claro, hay que aprender a aprovechar esas oportunidades, ¿no?
porque a veces sí puede pasar también que llegan cosas cuando tienen que llegar, pero estamos un poco desprevenidos, no estamos bien ubicados y no vemos la oportunidad y se va, ¿no? Pero sí es claro también cómo las cosas van llegando, pero ¿por qué? No solo llegan como por un azar, ¿no? Y claro, sé que no te referías a eso, sé que te refieres a que todo tiene su porqué y así es, pero si lo vemos también desde otra perspectiva es porque, mire, nuestro ser, ¿no? Viene y baja, tiene una intención, tiene una misión. Entonces es muy probable que el ser de nosotros tenga la intención de que nosotros recorramos un camino espiritual, ¿no? No importa si la intención es que lleguemos a primera de mayores, a la primera de menores, a la prueba del agua, la tercera montaña, no sé, no importa, pero que recorramos un camino, ¿no? De alguna manera. Entonces, este ser, claro que acomoda las cosas en el físico de una manera matemática y muy inteligente para que nosotros caigamos cuando tenemos que caer, en dónde tenemos que caer, ¿no? En este caso, por ejemplo, es la gnosis, ¿no? Ponemos así. Entonces podemos hablar, ¿no? De que seguramente muchos de nosotros, algunos quizá de nosotros de los que estamos aquí y muchos de los que están en la gnosis actualmente, estuvieron en algunas escuelas, aprendieron lo que tenían que aprender ahí, claro que fue un progreso en su evolución, ¿no? En su revolución quizá, y después fueron a otro, vieron otras cositas y fueron como preparando el camino, y es clarísimo cómo el ser va poniendo las cosas como diciendo, claro, el ser no puede intervenir en nuestro libre albedrío, ¿no? Pero pone las cosas y calcula y nosotros actuamos y dice, bueno, ok, pisó el anzuelo, ¿no? O lo mordió el anzuelo. Entonces ponemos otra y otra y nos va llevando y llegamos, ¿no? Entonces ahora podemos reconocer eso y si nos ponemos quizá a hacer una retrospectiva en nuestra vida y vemos en qué momento de nuestra vida llegó la gnosis, cómo llegó, qué es lo que hubo antes, creo que no va a haber dudas de que no puede ser una casualidad, pero bueno, ejercicio para cada quien. Sí, Pedro. Exacto, no, lo que te iba a decir, ahorita que dijiste esto, yo llegué a todo esto porque literalmente tuve un punto de quiebre que fue el fin de una relación. O sea, terminamos después de 5 años y me dejó perdido. Y entonces empecé a encontrar cosas que yo ya sabía, que no me había fijado, conocimientos que no pensaba que se relacionaran. Y poco a poco todo se fue armando como un rompecabezas. Pero, por ejemplo, mi guía me dice, es que tu punto donde, como ella me dice, Dios te buscó, te conectó y dijo, aquí es, de aquí lo agarro. Con esto ya empieza a sanar, con eso empieza a trabajar, a despertar y todo, fue con esa ruptura, me dice. Entonces me dice, date cuenta de cuánto has avanzado, cuánto has crecido, cuánto has sanado y cuánto has compartido este proceso, ¿verdad? Por lo que sufriste en algún momento. Entonces, a otra gente le pasa con pérdidas económicas, con pérdidas materiales, con pérdidas de una familia, o a veces con, digamos, la saturación de todo lo que pidió se le da y no sabe qué hacer con tanto. Entonces, todos tenemos diferentes, como decías, anzuelos donde caemos y ya empieza el proceso de descubrir, de sanar, de crecer, de soltar y tantas cosas que quizás no sabemos los nombres, pero poco a poco van apareciendo como ustedes, van aclarando términos, conceptos y, esto es lo que me ha pasado, esto es lo que he vivido, esto es lo que he sentido y así, ¿verdad? Entonces, es como nos enriquecemos, ahí sí que todos, unos a otros. Claro, sí, totalmente. Y por eso decimos, ¿no? Que los momentos más oscuros son los que nos pueden dar más aprendizaje, los que nos pueden sacar, ¿no? Y muchas veces necesitamos, ¿no? Y aunque puede parecer cruel incluso, pero no, de hecho a mí no me parece tan cruel ya, ¿no? Que, que, que precisamente se nos ponga, ¿no? En este caso hablando del ser, ¿no? Que ponga esas situaciones en las que, bueno, mi hijo, ¿no? Esta persona se va a sentir muy mal, le van a pasar quizá algunas cosas que terribles, ¿sí? Pero eso es lo necesario porque tiene que darse cuenta, ¿sí? E incluso los maestros hablan que muchas veces lo que son procesos depresivos, una depresión profunda, es como un recurso al que tienen que acudir el ser, porque esta persona se está alejando. Y así podemos ver muchos casos, ¿no? Que personas que cayeron al fondo, se sentían muy mal, vieron para abajo, ya no había más abajo porque estaban en el fondo, y la única oportunidad era ver hacia arriba, ¿no? Y así es como, bueno, a ver qué es eso, ¿no? Y ver una lucecita y
¿qué será eso? ¿No? Porque nunca habían volteado, siempre estaban hacia abajo, hasta que ya no hay más abajo. Y volteamos y vemos algo y empezamos a caminar hacia allá, ¿no? Empezamos a subir. Pero sí, si lo vemos desde esa perspectiva, es un proceso muy bonito, ¿no? Es algo muy mágico incluso, pero claro, no es nada agradable y tiene que ser desagradable para que podamos abrir los ojos, porque muchas veces, aunque nos lleven, estamos muy dormidos y vamos hacia el otro lado completamente, y tienen que venir esos momentos. Y así seguramente que nos ha pasado, ¿no? A varios de nosotros. Y hay un punto de quiebre, ¿no? Hay, como dices, hay momentos. Y bueno, hay que aprovechar las oportunidades y llegamos aquí, ¿no? Y si llegamos aquí también es por una afinidad vibratoria, ¿sí? Llegamos a esta escuela, a esta institución, si nos vamos más general, lo que es la gnosis, por una afinidad, ¿bien? Y hay que buscar comprender eso, reflexionar en eso, lo que significa la enseñanza, lo que significa la doctrina, lo que significa esta información que va más allá de algo intelectual, si lo podemos captar, agarrar y meditar en ello y darnos cuenta, ¿no? Quizá y grado a grado, ¿no? Poco a poco comprender en qué nos estamos metiendo, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos enfrente y ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Y bueno, Suani ahí en medio de la conferencia nos comentó que nos estresamos antes de suceso, el suceso y lo creamos con el poder del pensamiento. Sí, eso creo que fue cuando estábamos hablando de la tierra, ¿no? De que nos presionábamos porque no teníamos dinero, por ejemplo, y venía y nos preocupábamos por meses después, ¿no? Y así es, claro, y de cierta manera sí lo creamos con el poder del pensamiento porque la actitud que nosotros adoptemos es lo que va a generar lo que viene después, ¿no? La forma en la que veamos las cosas va a influir mucho en lo que pase. Alguien puede estar en el paraíso hablando quizá materialmente, pero no se siente ahí, ¿no? Y él ve solo el infierno que tiene ahí, cuando en realidad tiene muchas cosas quizá, ¿no? Entonces también es una cuestión de perspectiva y no se trata de ser positivos de manera ingenua o de manera muy dormida también, porque se puede ser muy positivo, pero sin conciencia, ¿no? De que yo sé que todo va a estar bien y no hago nada, ¿no? O todo viene por su propio curso y yo no tengo que hacer nada, me voy a sentar aquí y esperar a que me ilumine. Pues no, eso no va a pasar, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto, y hilándolo con esto que decíamos, ¿no? Bueno, vienen las cosas, se presentan y hay que estar con la esperanza de que vengan, con la fe, de manera positiva, pero bueno, hay que actuar ante ello, ¿no? Porque las oportunidades vienen y tenemos que hacer algo con esas oportunidades que vienen, porque tenemos un libre albedrío, ¿no? Y el libre albedrío lo puede utilizar el ego o lo puede utilizar la esencia. Y nosotros nos ponemos en estados apropiados para que este libre albedrío lo utilice la esencia y sea la conciencia quien elige las cosas, vamos hacia allá. Pedro, no sé si tiene la mano levantada, no sé si la levantaste de nuevo o es cerrado. No, se la dejé puesta, se me había olvidado Genial. quitarla. No, está bien, no te preocupes. Entonces, bueno, quizá tocamos algunos temitas aquí, ¿no? Un poco fuertes, no lo sé cómo decirlo, incluso polémicos, ¿no? Hablando de sistemas, de todo eso. Y bueno, las pruebas, sé que no es algo como muy agradable pensar en que van a venir situaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, si lo vemos desde otra perspectiva, las situaciones difíciles en el mundo en el que estamos van a venir ya ser un camino o no. La oportunidad de que vengan en un camino es que podemos eliminar eso que nos hace sentir ese desagrado, ¿no? Ese ego, ¿no? Ese sufrimiento. Y bueno, no estando en un camino, vienen las cosas, sufrimos, nos identificamos, creemos que esa es la vida y nos resignamos y seguimos con el ego, lo fortalecemos y vienen más y más y más y más, ¿no? Entonces, bueno, estamos en momentos en que estamos o por decidir hacer el camino, estamos quizá ahí en la prueba del guardián del umbral, o ya lo decidimos, ya pasamos esa prueba, y estamos, ¿no? En vísperas las pruebas de los elementos, ¿no? Entonces es muy importante estar atentos, estar vigilantes todo el tiempo, adoptar una filosofía y una organización iniciática. ¿Y a qué se refiere la organización iniciática? Es que, bueno,
Si yo sé que estoy en este momento del camino, por cuestiones de lógica esotérica, es que voy a entrar a las pruebas de los elementos, si es que ya me decidí, entonces, ¿qué me tengo que preparar? ¿No? ¿Qué vienen las pruebas de los elementos que yo tengo que prepararme mentalmente, psicológicamente, ¿no? Internamente, para poder bueno, para que esto no me lleve, para que esto no me saque del camino? Y eso sería como una organización, ¿no? Las prioridades, ¿no? A ver, ¿qué es lo que puede presentarse? Y tengo que estar, ¿no? Al 100. Pero bueno, sea lo que sea que se presente, si nosotros estamos vigilando, si estamos atentos, si estamos con la conciencia activa, es probable y muy posible que podamos pasar estas pruebas, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que reflexionar, meditar acerca de los momentos en los que nos encontramos en el camino, intentar ver qué es lo que significa, ¿no? Porque las conferencias que aquí damos y todo esto no es nada, o sea, si nos ponemos a reflexionar, bueno, esto claro, ayuda, espero que esté ayudando, esperamos que ayude, pero se queda muy corto si queremos definir en qué estamos, ¿no? Un camino, si decimos que un camino es acudir a conferencias de gnosis, bueno, no es así, ¿no? La información intelectual es necesaria, sí, saber es necesario, pero es más importante, bueno, es necesario saber y ser el equilibrio, ¿no? Hacer. Entonces, reflexionar en dónde estamos, qué estamos por hacer, en qué estamos entrando y ser muy sinceros con nosotros mismos. Si realmente tenemos este anhelo de hacer el trabajo, de hacer el camino y de vivir lo que sería lo que ahora se denomina la gnosis, ¿no? Pero que es el camino, que podemos hacer un sinónimo, ¿no? Gnosis, verdad, amor incluso, ¿sí? Y eso ya es muy profundo de por sí, ¿no? Pero bueno, de nuevo, la gnosis es el camino, la gnosis es el amor mismo, la gnosis es el regreso, el religar, la religión, ¿sí? Y no solo son estas clases, y eso que quede muy, muy claro. Y bueno, muchas gracias por, por conectarse. Esperamos que haya sido inspirador y que haya sido también útil, que sea útil en el camino, que aclare algunas cosas, porque sé que a veces este tema de la iniciación y de las pruebas y todo queda un poco borroso, ¿no? Porque se dice como rápido ahí en la primera cámara, pero claro, podemos hablar más de ello y esperamos que ahorita ya sea un poco más claro y se tenga un poco más de mapa de en dónde estamos ubicados. Y bueno, sería eso. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna cosa, y si no podemos irnos a dormir o a cenar, no sé. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves aquí en línea. Alguien levantó la mano. Ah, no. Angélica dice, gracias, buen descanso. Gracias, Angélica. Nos estamos viendo por acá, esperamos. Y, y, y nada, cuídense mucho y descansen. Y los mejores anhelos para el camino, para la vida, para todo. ¿Vale? Buenas noches. Bye.